En el corazón del antiguo Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco, se alza un árbol que no solo ha visto pasar el tiempo, sino que también guarda uno de los misterios más escalofriantes de México. Conocido popularmente como el árbol del vampiro, este ser viviente ha tejido su leyenda desde mediados del siglo XIX, cuando la ciudad todavía era joven y las calles empedradas guardaban el eco de carruajes y procesiones religiosas. La historia comienza alrededor del año 1810, época convulsa para Guadalajara, no solo por los ecos de la independencia, sino por rumores de un extraño personaje que recorría las noches. Un hombre de porte elegante, alto y de mirada penetrante, que nunca parecía envejecer. Los relatos populares decían que este misterioso individuo vivía apartado, en una casona del barrio de Analco, y que dondequiera que se instalaba, animales de corral amanecían muertos, con heridas limpias en el cuello y sin una gota de sangre en sus cuerpos. La población, profundamente católica y temerosa, comenzó a llamarlo el vampiro de Guadalajara. Durante años, este mito se alimentó de testimonios, campesinos que juraban haber visto su silueta saltar entre los tejados, mujeres que decían escuchar pasos nocturnos cerca de las ventanas, y hasta sacerdotes que aseguraban que ni la cruz ni las oraciones parecían ahuyentarlo. La leyenda tomó fuerza hasta que, según cuentan, los habitantes se armaron de valor. Una noche, armados con estacas, palas y la bendición de la iglesia, atraparon al supuesto vampiro y lo llevaron al antiguo cementerio de Santa Paula, hoy conocido como el Panteón de Belén. Allí, en una fosa profunda, lo enterraron clavándole una gran estaca en el corazón para impedir su regreso. Lo inquietante sucedió después. Con el paso de los años, del lugar exacto donde se decía que yacía el vampiro, comenzó a brotar un árbol extraño. Sus raíces parecían retorcerse como venas, y su tronco creció con una forma que muchos juraban no era natural, como si absorbiera la fuerza de lo que habían sepultado bajo tierra. Los sepultureros del panteón aseguraban que, mientras otros árboles crecían de manera ordinaria, este parecía abrirse paso con violencia, rompiendo las lápidas a su alrededor, como si quisiera escapar. Desde entonces, nació el mito de que las raíces del árbol estaban alimentándose del cuerpo del vampiro, y que por eso, jamás debía cortarse. El árbol se volvió parte del paisaje del Panteón de Belén, pero también de su miedo colectivo. A mediados del siglo XIX, cuando el cementerio aún recibía entierros de personajes distinguidos, los visitantes notaban que aquel tronco oscuro parecía más robusto que cualquier otro, como si su savia llevara algo más que agua y minerales. La primera advertencia ocurrió hacia 1840, cuando un grupo de trabajadores del panteón, cansados de las historias de brujas y vampiros, decidió cortar el árbol. Querían demostrar que no había nada sobrenatural en él. Armados con hachas y sierras, comenzaron a golpear el tronco. Sin embargo, lo que parecía un trabajo sencillo se transformó en una pesadilla. Apenas lograban hacer cortes, la madera se cerraba como si se regenerara, y al poco tiempo, cada uno de los hombres que participaron enfermó de manera extraña. Uno de ellos murió a los pocos días, sin explicación médica, con la piel pálida y una expresión de terror congelada en el rostro. Otro comenzó a tener pesadillas recurrentes, asegurando que un hombre de ojos rojos lo visitaba en sueños y le decía: «Devuélveme lo que me arrebataron». El resto abandonó el trabajo y juró no volver a intentarlo jamás. La historia se propagó rápidamente por Guadalajara. Los ciudadanos comenzaron a decir que el vampiro, lejos de haber muerto, seguía vivo bajo tierra, y que el árbol era la forma en la que mantenía su conexión con el mundo de los vivos. La creencia era tan fuerte que incluso las autoridades del cementerio dieron la orden de no tocar más aquel árbol. El miedo creció aún más cuando, en 1868, un segundo intento de talarlo acabó peor que el primero. Esta vez fue un capataz extranjero quien insistió en que las historias eran supersticiones locales. Encargó a 2 hombres que cortaran las raíces más grandes para que el árbol dejara de romper las tumbas cercanas. La leyenda cuenta que, al clavar la sierra, un líquido oscuro brotó del tronco, semejante a la sangre. Esa misma noche, los 2 trabajadores desaparecieron misteriosamente y jamás se les volvió a ver. Desde entonces, nadie volvió a desafiar el árbol. El rumor de que las raíces mantenían atrapado al vampiro bajo tierra se convirtió en una advertencia,
y el lugar comenzó a ser visitado no solo por deudos, sino también por curiosos y amantes de lo paranormal. Pero lo más perturbador era que el árbol seguía creciendo, más grande y fuerte con cada década, como si esperara el momento oportuno para romper las cadenas que lo mantenían preso en el panteón. Para finales del siglo XIX, el árbol del vampiro ya era tema recurrente entre cronistas y viajeros que llegaban a Guadalajara. El Panteón de Belén, inaugurado oficialmente en 1848, había ganado fama no solo por la belleza de sus mausoleos y esculturas, sino también por las historias macabras que rondaban entre sus pasillos de piedra. Sin embargo, ninguna era tan aterradora como la del árbol que parecía crecer alimentándose de un ser enterrado bajo sus raíces. Uno de los primeros en dejar constancia escrita fue el cronista tapatío José María Vigil, quien en sus notas mencionaba cómo las familias evitaban acercarse demasiado al árbol al caer la tarde, pues aseguraban que de entre sus ramas se escuchaban susurros, y que al tocar el tronco, un escalofrío helado recorría el cuerpo. Aunque Vigil no aseguraba creer en vampiros, sí dejó claro que aquel fenómeno botánico no se parecía a nada que hubiese visto antes. El rumor traspasó fronteras. En 1880, algunos periódicos de la Ciudad de México publicaron relatos sobre el extraño árbol de Guadalajara, describiéndolo como un caso digno de investigación. Incluso médicos y naturalistas visitaron el panteón con la intención de estudiarlo. Los registros de la época cuentan que, a pesar de sus análisis, nunca pudieron explicar por qué aquel árbol tenía una savia rojiza, ni por qué sus raíces parecían extenderse con más rapidez de lo normal, levantando lápidas y tumbas a su alrededor. Con cada generación, la leyenda se transmitía de boca en boca. Los abuelos relataban a los nietos cómo el árbol no debía ser dañado, pues si llegaba a morir, el vampiro enterrado bajo él despertaría de nuevo. Por eso, los cuidadores del panteón, hombres rudos y acostumbrados a la muerte, mostraban un respeto casi religioso por aquel ser, asegurando que jamás permitirían que se le cortara una rama. El miedo se mezclaba con la fascinación, y hacia principios del siglo XX, ya era común que visitantes nocturnos, estudiantes y curiosos acudieran al cementerio para ver el árbol con sus propios ojos. Algunos incluso juraban que en noches de luna llena podía distinguirse entre el follaje la silueta de un hombre encadenado, como si el espíritu del vampiro intentara manifestarse. De esta forma, lo que comenzó como un rumor de campesinos se convirtió en parte del folclore de Guadalajara. Sin embargo, los sucesos del siglo XX darían nueva vida al mito, pues el árbol del vampiro se transformaría en un punto clave dentro de las visitas nocturnas guiadas que el Panteón de Belén implementó para contar sus leyendas más inquietantes. Y fue precisamente en esas visitas donde los guías comenzaron a revelar detalles aún más turbios sobre los supuestos intentos de liberar al vampiro. Con la llegada del siglo XX y el paso de las décadas, el Panteón de Belén dejó de funcionar como cementerio en 1896 y fue convertido en museo y sitio histórico. Sin embargo, lejos de perder importancia, el lugar cobró un nuevo atractivo: sus leyendas. Entre ellas, ninguna era tan esperada durante los recorridos nocturnos como la del árbol del vampiro. Los guías, conocedores de la tradición oral, solían reunir a los visitantes frente al enorme tronco retorcido que parecía vigilar el camposanto. A la luz de las velas o las lámparas de aceite, relataban cómo bajo aquellas raíces descansaba el vampiro atrapado, y advertían que nadie debía tocar el árbol con malas intenciones. Muchos aseguraban que, al escuchar la historia frente al tronco, se sentía una presión en el pecho o un aire más frío que el del resto del panteón. Uno de los testimonios más famosos provino de los años 1960, cuando un vigilante nocturno del lugar afirmó haber escuchado golpes secos provenientes del suelo, justo bajo el árbol, como si algo intentara salir. Espantado, renunció a su puesto al día siguiente, y desde entonces, la anécdota se convirtió en parte del repertorio de los guías. Con el paso del tiempo, los visitantes comenzaron a experimentar sensaciones inquietantes. Algunos aseguraban escuchar pasos detrás de ellos mientras rodeaban el árbol, aunque al voltear no había nadie. Otros relataban que las sombras de las ramas parecían moverse de manera independiente, como si tuvieran voluntad propia. Incluso hubo quienes afirmaron ver un rostro humano formado en la corteza, que desaparecía al parpadear. La popularidad del mito creció tanto,
que investigadores del fenómeno paranormal y periodistas acudieron a documentar la leyenda. En los años 80 y 90, varios reportajes televisivos dieron a conocer la historia a nivel nacional, convirtiendo al árbol en una de las atracciones más siniestras de Guadalajara. Pero lo que más mantenía vivo el miedo no eran las historias antiguas, sino los relatos contemporáneos. Gente común que visitaba el panteón y juraba haber sentido la presencia del vampiro, como si todavía estuviera allí, dormido bajo tierra y aguardando el momento de liberarse. Y cada año, conforme el árbol crecía más y sus raíces levantaban con violencia las tumbas vecinas, la pregunta se hacía inevitable. ¿Qué pasaría si un día el árbol cayera o muriera? Con el auge de la leyenda, algunos curiosos y estudiosos modernos se interesaron por investigar el árbol del vampiro desde una perspectiva más científica. A finales del siglo XX, botánicos de la Universidad de Guadalajara visitaron el panteón para analizar la especie y el extraño crecimiento del árbol. Determinaron que se trataba de un ficus, pero lo que sorprendió fue la manera en que sus raíces se extendían de forma agresiva, rompiendo no solo la tierra, sino también las lápidas y estructuras de piedra que lo rodeaban. Los investigadores registraron que aquel ficus parecía absorber más nutrientes de lo normal, y su crecimiento no coincidía con el de otros ejemplares de la misma especie en la ciudad. Aunque intentaron explicar este fenómeno como resultado de las condiciones del suelo, los lugareños estaban convencidos de otra cosa. El árbol se alimentaba del vampiro sepultado bajo él. Los rumores sobre la posibilidad de cortarlo comenzaron a circular entre la población. Algunos decían que, si el árbol era talado, el espíritu del vampiro sería liberado, desatando una ola de desgracias en Guadalajara. Otros afirmaban que el árbol era en realidad un sello o prisión natural, y que mantenerlo vivo era la única manera de garantizar que el vampiro nunca escapara. En los años 90, el mito llegó a tal punto que surgió la noticia, jamás confirmada oficialmente, de que un grupo de jóvenes intentó dañar el árbol durante la noche, como un reto de valentía. Cuentan que apenas comenzaron a golpear las raíces con machetes, un viento helado recorrió el panteón, y los muchachos huyeron despavoridos, dejando sus herramientas tiradas. Al día siguiente, cuando los vigilantes las encontraron, notaron que estaban oxidadas, como si hubieran envejecido de la noche a la mañana. Las autoridades municipales, conscientes del valor histórico y turístico del lugar, colocaron avisos y rejas alrededor del panteón para proteger tanto a los visitantes como al propio árbol. Sin embargo, estas medidas no hicieron más que aumentar la fascinación por el mito. Los recorridos nocturnos siempre dedicaban un tiempo especial frente al ficus, y los guías solían terminar con la misma advertencia. El día que este árbol muera, el vampiro despertará. Y como si la propia leyenda se negara a desaparecer, los cuidadores del panteón aseguraban que cada año, al acercarse la festividad del Día de Muertos, el árbol parecía rejuvenecer, crecer con más fuerza y extender sus raíces un poco más, como si recibiera poder de las almas que visitaban el cementerio. Así, lo que para algunos era solo un fenómeno botánico, para otros seguía siendo la señal de que algo oscuro latía bajo la tierra del Panteón de Belén. En los últimos años, las experiencias paranormales alrededor del árbol del vampiro se han multiplicado gracias a la popularidad de las visitas nocturnas en el Panteón de Belén. No se trata solo de leyendas antiguas, sino de testimonios modernos, relatados por turistas, guías y hasta investigadores que han recorrido el lugar con cámaras y grabadoras en mano. Uno de los relatos más comentados ocurrió en 2007, cuando un grupo de estudiantes universitarios asistió al recorrido. Frente al árbol, mientras el guía narraba la historia del vampiro, una de las jóvenes comenzó a convulsionar repentinamente, gritando que algo la jalaba desde abajo. Fue trasladada de urgencia, y aunque los médicos diagnosticaron un ataque de epilepsia, sus compañeros insistieron en que jamás había mostrado síntomas antes de esa noche. En 2012, un equipo de reporteros de un programa de televisión local grabó un especial sobre las leyendas del panteón. Durante la filmación frente al árbol, las cámaras captaron un extraño orbe luminoso que parecía desplazarse entre las ramas. Lo más inquietante fue que, al revisar el audio, se escuchó un susurro grave que repetía, «Aquí sigo». El material nunca fue transmitido completo, pero fragmentos filtrados circularon en Internet, avivando aún más la fama del lugar.
Visitantes comunes también han dejado testimonios. Muchos aseguran sentir náuseas, mareos o una presión en el pecho cuando se acercan demasiado al árbol. Otros afirman que, al posar para fotos frente al tronco, en las imágenes aparecen rostros extraños entre la corteza o sombras que no corresponden a nadie del grupo. Un caso particularmente perturbador lo narró un guía en 2018. Durante una visita nocturna, un niño de unos 8 años que acompañaba a su familia comenzó a señalar las raíces del árbol y dijo con voz inocente: «Mira, mamá, el señor que está enterrado ahí quiere salir». Lo inquietante fue que, según el guía, nadie le había contado al niño la historia del vampiro antes de entrar. Estas experiencias modernas han reforzado la idea de que el mito no solo pertenece al pasado, sino que sigue vivo. El árbol continúa creciendo, desafiando el tiempo, y cada tanto ofrece señales que hacen pensar que lo que yace bajo sus raíces aún tiene poder. Y así, entre relatos de antaño y testimonios actuales, el árbol del vampiro se ha consolidado como una de las leyendas más oscuras y vigentes de Guadalajara. Pero lo más intrigante está por venir. Las historias que advierten lo que podría suceder el día en que el árbol finalmente muera. El temor más grande que rodea al árbol del vampiro no es lo que ha ocurrido en el pasado, sino lo que podría suceder en el futuro. Desde hace más de un siglo, los cronistas y guías del Panteón de Belén repiten una advertencia que hiela la sangre de quienes escuchan. El día que este árbol muera, el vampiro regresará. La idea de que el árbol es en realidad una prisión natural se ha transmitido de generación en generación. Según la tradición oral, las raíces funcionan como cadenas vivientes que mantienen al vampiro inmovilizado bajo tierra, impidiendo que recobre su libertad. Mientras el árbol permanezca de pie, el mal seguirá contenido. Pero si por enfermedad, descuido o desastre natural el tronco llegara a caer, nada detendría a la criatura. Algunos relatos hablan de profecías locales. Se dice que, si el vampiro despertara, Guadalajara viviría 3 noches de oscuridad en las que desaparecerían personas sin dejar rastro. Otros afirman que no buscaría víctimas comunes, sino a los descendientes de quienes participaron en su captura, para vengarse uno por uno. El miedo aumentó en 2009, cuando una fuerte tormenta eléctrica azotó la ciudad y varios árboles del centro histórico cayeron. Los noticieros locales mencionaron que el ficus del panteón también había sido golpeado por un rayo, lo que provocó un incendio leve en una de sus ramas. A pesar de que el daño fue mínimo y el árbol sobrevivió, los rumores se dispararon. Muchos aseguraban que esa había sido la primera señal de que las cadenas comenzaban a debilitarse. Desde entonces, cada vez que Guadalajara enfrenta fenómenos naturales como temblores o tormentas, los habitantes cercanos al panteón recuerdan la advertencia y miran con recelo el enorme ficus. Incluso hubo quienes propusieron reforzar su base con cemento para que nunca cayera, pero las autoridades se negaron, conscientes de que alterar sus raíces podría ser peor. El mito, lejos de apagarse, se ha transformado en una especie de profecía urbana que acompaña a la ciudad. No hay quien visite el árbol del vampiro sin preguntarse: ¿y si un día la leyenda resulta ser real? Con el paso de los años, la leyenda del árbol del vampiro dejó de ser solo un relato contado entre susurros en los pasillos del Panteón de Belén y se convirtió en un símbolo cultural de Guadalajara. Su historia trascendió el ámbito local y comenzó a inspirar literatura, cine, programas de televisión e incluso proyectos turísticos que reforzaron su fama. En la literatura, varios autores tapatíos incluyeron referencias al árbol en sus obras de cuentos fantásticos y de terror. Uno de los más citados es el escritor José Luis Zárate, quien en los años 90 mencionó en entrevistas como las leyendas urbanas de Guadalajara, en especial la del vampiro, fueron una influencia para su narrativa. Incluso cronistas modernos han recopilado la historia en libros de leyendas mexicanas, donde el árbol ocupa un lugar privilegiado junto a relatos como La Llorona y El Charro Negro. En el cine y la televisión, el mito apareció en documentales y programas especializados en lo paranormal. Canales como Discovery Channel y productoras mexicanas han filmado segmentos en el Panteón de Belén, destacando siempre la imponente figura del ficus que custodia los restos del supuesto vampiro. Además, en producciones locales de bajo presupuesto se han rodado cortometrajes de terror inspirados en la idea de que el árbol podría morir y liberar a la criatura.
El turismo paranormal también encontró en esta leyenda un filón. Desde que comenzaron las visitas guiadas nocturnas en el panteón, el árbol del vampiro se convirtió en la parada más esperada. Decenas de visitantes se agrupan bajo sus ramas para escuchar el relato, muchos encendiendo velas o tomando fotografías con la esperanza de captar algo inexplicable. Para los más atrevidos, el reto consiste en tocar el tronco y ver si sienten ese frío del que todos hablan. En fechas especiales, como Día de Muertos o la Noche de Brujas, el árbol recibe aún más atención. Los recorridos suelen terminar frente a él, con los guías dejando la última palabra en suspenso. Quizás el vampiro nunca existió, o quizás lo que está bajo estas raíces todavía espera. De esta forma, la leyenda no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, sino que se ha transformado en parte de la identidad cultural de Guadalajara, atrayendo a miles de visitantes que buscan vivir de cerca un fragmento de lo sobrenatural. Y aún así, hay un aspecto menos conocido y mucho más inquietante: los registros históricos de personas reales vinculadas a la figura del supuesto vampiro que inspiraron el mito. Detrás de toda leyenda suele haber un trasfondo histórico, y el árbol del vampiro no es la excepción. Aunque gran parte del mito se alimenta de lo sobrenatural, algunos investigadores han rastreado posibles orígenes reales que pudieron dar pie a la historia. Uno de los nombres más mencionados es el de un misterioso extranjero europeo que llegó a Guadalajara a principios del siglo XIX. No hay registros claros de su identidad, pero se cuenta que era un hombre adinerado, de piel muy pálida y costumbres excéntricas. Nunca se le veía de día, siempre vestía de negro y su presencia coincidía con la muerte inexplicable de ganado y animales en los alrededores. Para los tapatíos de la época, profundamente religiosos, no había duda, se trataba de un ser maligno. Algunos cronistas señalan que pudo haber sido un hacendado originario de Hungría o Rumanía, regiones asociadas con los mitos de vampiros en Europa. Incluso se han encontrado referencias en documentos eclesiásticos del Obispado de Guadalajara, donde se habla de un hombre impío acusado de prácticas sacrílegas, que fue enterrado en secreto por temor al escándalo público. Otra versión apunta a que el supuesto vampiro era en realidad un criminal sanguinario que asolaba los barrios de Analco y Mexicalcingo, acusado de asesinar a varias personas durante las noches. Al ser finalmente capturado, los pobladores exigieron un castigo ejemplar y lo enterraron con una estaca en el pecho, práctica propia de las supersticiones de la época. Lo interesante es que, independientemente de cuál de estas versiones sea cierta, ambas coinciden en un mismo punto. El cuerpo fue sepultado en lo que hoy es el Panteón de Belén, y de esa tumba brotó el árbol que con los años se convirtió en la prisión del vampiro. La mezcla de hechos históricos, un extranjero misterioso, muerte sin explicación y entierros clandestinos, con la tradición oral fue suficiente para dar nacimiento a una de las leyendas más persistentes de Guadalajara. Y aunque algunos historiadores han tratado de separar el mito de la realidad, los propios habitantes de la ciudad suelen responder con una sonrisa enigmática. Puede que no haya pruebas, pero nadie se atreve a cortar el árbol. Más allá de lo fantástico, la leyenda del árbol del vampiro puede entenderse también como un reflejo del miedo colectivo de la sociedad tapatía del siglo XIX. Cada elemento del mito tiene un simbolismo que conecta con las preocupaciones y creencias de la época. El árbol mismo representa la prisión de lo maligno. Para los pobladores profundamente católicos, la idea de que la naturaleza, creación divina, pudiera retener a un ser impío bajo tierra, ofrecía una explicación tranquilizadora. El mal podía ser contenido, siempre y cuando se respetaran las reglas de la tradición. No tocar el árbol se convirtió en un acto de fe y de obediencia. El hecho de que la criatura fuese un extranjero no es casual. En el contexto del siglo XIX, marcado por guerras, invasiones y desconfianza hacia lo foráneo, atribuir lo siniestro a un hombre venido de Europa reflejaba los temores locales frente a lo desconocido. El vampiro, en este sentido, no solo era un monstruo, sino también una metáfora del extraño que llegaba a alterar el orden social y religioso de Guadalajara. Las raíces del ficus, retorcidas y destructivas, simbolizan la influencia invisible del mal. Aunque el vampiro está atrapado, su poder sigue latente, levantando tumbas y perturbando a quienes se acercan. Es la representación del miedo a que el pasado oscuro nunca desaparezca por completo, sino que permanezca dormido,
esperando una oportunidad para regresar. El mito también refleja una tensión entre la ciencia y la superstición. Mientras que los botánicos explican el crecimiento del árbol por condiciones del suelo, los pobladores insisten en que algo sobrenatural lo alimenta. Esa dualidad ha mantenido viva la leyenda, pues cada versión alimenta a la otra. La razón no logra disipar del todo el misterio, y el misterio refuerza la fascinación. Finalmente, la profecía de que el vampiro despertará si el árbol muere es un recordatorio constante de la fragilidad de la seguridad humana. La ciudad vive con la idea de que su tranquilidad depende de un tronco y unas raíces. Es la encarnación de un miedo antiguo, que el mal nunca se destruye del todo, solo se contiene. Por eso, aún hoy, quienes visitan el Panteón de Belén suelen guardar silencio frente al árbol. Aunque sepan que es solo una leyenda, la sensación de que algo oscuro palpita bajo la tierra es suficiente para hacerlos dudar. Y esa duda es, quizás, la verdadera fuerza que mantiene viva la historia. Hoy en día, el árbol del vampiro no es solo un vestigio de la historia colonial de Guadalajara, sino también un atractivo cultural y turístico que sigue atrayendo a miles de visitantes cada año. El Panteón de Belén, convertido en museo y espacio histórico, ofrece recorridos nocturnos que tienen como clímax la parada frente al árbol. Allí, bajo la tenue luz de las linternas, los guías narran la leyenda con un dramatismo que eriza la piel. Lo más fascinante es que la experiencia no se limita a escuchar una historia. Muchos visitantes aseguran que, al acercarse al tronco, se experimenta una sensación difícil de explicar. Un frío repentino, una presión en el pecho o incluso un murmullo entre las ramas. Para algunos, son simples sugestiones. Para otros, pruebas de que algo oscuro realmente yace bajo las raíces. El árbol se ha convertido también en un símbolo espiritual. Hay quienes lo visitan como si se tratara de un lugar de energía, llevando velas o dejando pequeñas ofrendas en sus alrededores. Algunos lo consideran un guardián que protege a la ciudad del mal, mientras que otros lo ven como un recordatorio de que lo siniestro nunca desaparece del todo. En la actualidad, el ficus sigue creciendo, imponente, con sus raíces extendiéndose como brazos que aprietan las tumbas cercanas. Los cuidadores del panteón aseguran que cada año parece más robusto, y que nada, ni las plagas ni las tormentas, ha logrado debilitarlo. Esa vitalidad alimenta aún más la idea de que no se trata de un árbol común, sino de una prisión viviente que guarda un secreto bajo tierra. El turismo internacional ha hecho eco de la leyenda. Viajeros de todas partes del mundo llegan a Guadalajara intrigados por el relato del vampiro atrapado. Para muchos, la experiencia es comparable a visitar castillos en Europa ligados a Drácula o a otras criaturas del folclore. La diferencia es que, aquí, el mito sigue latente, sostenido por un árbol real que cualquiera puede tocar. Sin embargo, entre la fascinación y la curiosidad, siempre flota la misma pregunta. ¿Qué sucederá el día en que este árbol caiga? Hoy en día, el árbol del vampiro no es solo un vestigio de la historia colonial de Guadalajara, sino también un atractivo cultural y turístico que sigue atrayendo a miles de visitantes cada año. El Panteón de Belén, convertido en museo y espacio histórico, ofrece recorridos nocturnos que tienen como clímax la parada frente al árbol. Allí, bajo la tenue luz de las linternas, los guías narran la leyenda con un dramatismo que eriza la piel. Lo más fascinante es que la experiencia no se limita a escuchar una historia. Muchos visitantes aseguran que, al acercarse al tronco, se experimenta una sensación difícil de explicar. Un frío repentino, una presión en el pecho o incluso un murmullo entre las ramas. Para algunos, son simples sugestiones. Para otros, pruebas de que algo oscuro realmente yace bajo las raíces. El árbol se ha convertido también en un símbolo espiritual. Hay quienes lo visitan como si se tratara de un lugar de energía, llevando velas o dejando pequeñas ofrendas en sus alrededores. Algunos lo consideran un guardián que protege a la ciudad del mal, mientras que otros lo ven como un recordatorio de que lo siniestro nunca desaparece del todo. En la actualidad, el ficus sigue creciendo, imponente, con sus raíces extendiéndose como brazos que aprietan las tumbas cercanas. Los cuidadores del panteón aseguran que cada año parece más robusto, y que nada, ni las plagas ni las tormentas, ha logrado debilitarlo.
Esa vitalidad alimenta aún más la idea de que no se trata de un árbol común, sino de una prisión viviente que guarda un secreto bajo tierra. El turismo internacional ha hecho eco de la leyenda. Viajeros de todas partes del mundo llegan a Guadalajara intrigados por el relato del vampiro atrapado. Para muchos, la experiencia es comparable a visitar castillos en Europa ligados a Drácula o a otras criaturas del folclore. La diferencia es que, aquí, el mito sigue latente, sostenido por un árbol real que cualquiera puede tocar. Sin embargo, entre la fascinación y la curiosidad, siempre flota la misma pregunta. ¿Qué sucederá el día en que este árbol caiga? ¿Y tú? ¿Lo has visto?